Mi nombre es Cristian Perdomo Vega, soy el responsable de análisis e investigaciones en el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, soy sociólogo, politólogo y especializado en metodología en ciencias sociales aplicada al Big Data. Y concretamente en el observatorio en lo que se basa mi trabajo sobre todo es de tratar de aplicar esta perspectiva a todas las investigaciones que realizamos, y es cierto que desde el principio prácticamente tratamos de atravesar todo el trabajo que realizamos con perspectiva de género y también teniendo en cuenta la dimensión de los cuidados, no solo como una dimensión de práctica humana aislada del resto de esferas, sino atravesada por la economía, la política, lo social e incluso lo cultural. Pues que estamos ante una situación totalmente asimétrica y desigual. No sabría decir desde cuándo, pero desde que se tienen registros, esto es así. O sea, al final las mujeres no solo cuidan más, sino que dedican muchísima más intensidad a cuidar, y que precisamente es el único grupo poblacional que lo que hace es estructurar su vida en el resto de dimensiones, en la dimensión laboral, en las dimensiones más afectivas, en las dimensiones académicas. Todo lo tienen atravesado en torno al cuidado. Es decir, el cuidado acaba formando parte de todas esas dimensiones y las totalizan y las afectan. En cambio, en el caso de los hombres, eso no sucede, y el efecto directo que después tiene esto es sobre la disposición del tiempo, que es central, y no solo en tanto que disponemos del tiempo, sino en tanto que disponemos de conciencia para ejercer ese tiempo fuera de la presión de cuidar. Los hombres nunca contamos directamente con esta presión, a no ser que lo hagamos de manera muy consciente. O sea, tenemos que añadir mucha conciencia a eso porque precisamente está situado en la socialización primaria del género. Entonces, en el caso de las mujeres no aparece de manera forzada, sino que ya aparece entre comillas de forma innata, que no es innata, que es aprendida a lo largo de su socialización primaria, es decir, cuando eran niñas. Pues tenemos fundamentalmente la violencia económica, por un lado. O sea, hay una violencia económica total que lo que hace es afectar al final a los planes de vida que puede desarrollar o no una mujer. Por supuesto, hay violencia sexual en el ámbito de los cuidados, porque al final en cada esfera que trata una mujer de ejercer actividad hay violencia sexual en ese ámbito, precisamente por el machismo y el patriarcado. Y bueno, después yo creo que esto se trasladaría también al resto de ámbitos sobre cómo se traslada la violencia. Igual porque eso les permite no tener que verse en la posición de dejar a un lado privilegios o no. Porque claro, desde que tomas conciencia realmente de algo, tienes dos decisiones, o actuar en consecuencia y hacer algo, o ignorarlo por completo y mantener tus privilegios. En este caso se trata de un mantenimiento del privilegio y un mantenimiento de la autoridad y del poder, porque al final se trata de una pérdida de poder efectiva. Entonces al final mantenerse al margen se traduce en sigo manteniendo mi poder y mi cuota de que yo decido qué hago con mi tiempo. Mientras tanto, las mujeres que no lo decidan, porque de lo contrario me voy a tener que ver en la tesitura de no poder dedicar mi tiempo exclusivamente a lo que a mí me da la gana. Primero que nada soy un hombre y hay muchísimas cosas de las que realmente parecen invisibles cuando en nuestro día a día, cuando no damos conciencia de ello, al menos de manera objetiva. Hasta que no lo vi en cifras, la brecha que hay de cómo determinan los cuidados, todas las dimensiones de la vida de una persona, porque al final de lo que hablamos es de la disposición del tiempo, es cuando empiezas a dar cuenta de ello, y entonces empiezas a ver cómo se van dando esas dinámicas en las diferentes esferas y empiezas a tomar un poquito de conciencia, porque ya te digo que en ese sentido, hasta que no haya un shock vital, o precisamente como en mi caso no te dediques profesionalmente a investigar este ámbito, como hombre es complicado que des ese paso de conciencia respecto al problema, ¿no? Ahí hay un problema. ¿Por qué? O sea, porque lo que tenemos que hacer es una de dos: o mover los cuidados al ámbito de lo valorado económicamente, o sustraer de la valoración económica toda actividad humana. ¿Qué hacemos, no? O sea, parece que lo primero y lo más sencillo es lo primero que dije, es decir, vamos a incluir al mundo de lo económico, al mundo del sostenimiento del sistema económico, no al sostenimiento de la vida solamente, los cuidados, es decir, vamos a remunerar y a valorar no solo social, sino también
económicamente todo lo que tiene que ver con los cuidados. Lo que no veo tan claro es si eso hace de palanca para después sustraer de valor económico toda actividad humana, o hace al revés, que lo único que hace en realidad es redundar en que al final no hay manera de escapar de la actividad económica en torno a la actividad humana y que todo sea al final una estructura de consumo y producción todo el rato. Entonces, lo que creo es que podríamos hacer igual lo primero, incluirlo en la parte del mundo económico, pero tengo que reconocer, y ahí tengo una limitación, de que no veo de qué manera hacemos después el segundo paso, que en realidad sería el fundamental para escapar eso, de esa rueda de producción y consumo continua en la que estamos metidos. El reto personal mío, y creo que de cada hombre, es no mirar a un lado, dejar de mirar a un lado, porque seamos honestos, ahora yo hablando, ¿no?, como hombre hacia hombre, seamos honestos, miramos hacia otro lado cuando vemos que hay una situación de cuidado, se exige que haya una persona responsable y lo hacemos porque sabemos que responderá una mujer. Tenemos que empezar a ser honestos cuando hacemos esto y actuar en consecuencia y no permitir que se den estas situaciones de asimetrías en las cargas, porque miramos para otro lado, que sí que hay una parte, como expliqué antes, no nos damos cuenta debido a una socialización primaria, pero con ello no quiero justificar que después de haber desarrollado un criterio, como intuyo yo que tengamos todas las personas adultas, no seamos capaces de discernir cuando estamos mirando hacia otro lado y cuando no. En los cuidados estamos mirando hacia otro lado. Pues nada, bueno, yo soy Melania Brito Villoslada, soy trabajadora social en la Asociación Domitila Hernández y estuve un tiempo trabajando en los proyectos de Cuidémonos y el servicio de atención y orientación a personas cuidadoras no profesionales. La Asociación Domitila Hernández es una asociación que lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero también es verdad que tiene pues distintos proyectos de atención, pues también se ubica un poco en el tema de la inserción sociolaboral, en la atención a personas mayores, también cuentan con distintos tipos de campamentos de verano para menores, también estamos en el punto de encuentro familiar, donde se atienden a familias que por diversas separaciones o divorcios complejos, pues los jueces derivan a este servicio y aquí se realizan las visitas tuteladas con sus hijos. Vale, yo creo un poco que al final el papel de las mujeres como sostenedoras de los cuidados está bastante arraigado en nuestra sociedad. A lo largo de la historia se ha asignado a las mujeres la responsabilidad del cuidado por el simple hecho de ser mujeres, como si esto estuviera un poco relacionado con el género, cuando obviamente no es así. No es algo casual, es algo que al final es parte de nuestro propio sistema patriarcal que invisibiliza el trabajo de los cuidados, que no lo ha remunerado adecuadamente y que impide al final que se reparta de manera equitativa entre todas las personas que puedan realizar este tipo de cuidados, ya sea personas dependientes, ya sea a sus propios hijos. También recuerdo que cuando estuve realizando este proyecto de Cuidémonos, en la entidad más del 90% de las personas cuidadoras, en este caso de personas dependientes o de algún tipo de familiar, eran mujeres mayores que al final también ya después de haber cuidado toda su vida a sus hijos, pasaban a cuidar a algún familiar, a sus padres o a sus madres, y muchas veces sin apoyo, sin elección, y esto se ha ido prolongando un poco al final a lo largo del tiempo, y aunque ha ido mejorando, es verdad que todavía se sigue teniendo pues esa forma de que el cuidado sigue recayendo en las mujeres, y al final sobre todo creo que se relaciona un poco con el tema de la corresponsabilidad, que muchas veces pues al final hasta en mi propia familia o en el entorno he escuchado el tema de no, pero si yo te ayudo a fregar, yo te ayudo a limpiar los platos, que al final no nos estamos ayudando, estás colaborando dentro de pues tu propia unidad familiar, por así decirlo, dentro de tu propio hogar, estás colaborando como cualquier otro miembro, al final no estás ayudando a otra persona. Yo creo que al final que lo que más se invisibiliza de esto es al final el esfuerzo emocional, el esfuerzo físico, el esfuerzo mental que implica el cuidar. También el impacto que tiene esto en sus vidas, porque al final muchas de las personas cuidadoras pues dejan de trabajar o reducen sus jornadas laborales para poder compatibilizar el cuidado con su propio trabajo, dejan de tener su propia vida social y ponen al final a la persona a la que cuidan o a las personas a las que cuidan como el centro de sus vidas. Al final su vida acaba siendo de los cuidados, que muchas veces pues pasaban de cuidar ya a sus hijos para volver a reproducir el rol de cuidadora con sus padres
o con sus madres. Y muchas veces ellas pues tienen sus propias lesiones o tienen sus propios problemas de salud respecto al cuidado y respecto a su vida personal, lo que hayan podido sufrir también. Y eso les recae mucho también del tema de la dependencia. Yo recuerdo que había muchas familias o muchas personas cuidadoras que nos decían que al final ya llegaba la valoración de la dependencia cuando la persona había fallecido, que la verdad que eso es bastante triste, pero pasaba mucho. Y también muchas veces el hecho que yo veía era el tema de que cuando esa persona fallecía, tampoco sabían qué objetivo tener un poco en la vida. O sea, muchas caían en depresión por tener a esa persona como el centro. Era la persona a la que cuidaban y el objetivo que tenían en sus vidas ya había desaparecido. Es muy complicado. Al final, esas personas cuidadoras ya han cuidado a lo largo de su vida a sus hijos y luego pasan a cuidar a otras personas mayores. Al final, sin formaciones que puedan ayudarles un poco al tema de llevar ese cuidado al día a día, sobre todo con personas dependientes que tienen que hacer temas de movilización, temas de primeros auxilios muchas veces o de transporte a médicos, etcétera, y que al final pues, por este tipo de cosas sufren muchas lesiones y esto al final no está reconocido a nivel social ni a nivel médico. Bueno, está el síndrome del cuidador, sí, pues hay un desgaste, hay una sobrecarga, tienes que intentar que te ayuden, pero muchas veces no reciben esa ayuda o no la obtienen, ya sea de sus familiares o del propio sistema, porque al final ellas son las que están sosteniendo el sistema. La precariedad económica es una de las violencias que más pueden sufrir, que ellas al final tienen que dejar sus trabajos o reducir sus jornadas para el cuidar a otra persona y depender de este tipo de ayudas que al final, como dices tú, van destinadas a la propia persona dependiente. Y aunque ahora es verdad que creo que se cumple un poco el tema de que la persona cuidadora, si cumple una serie de requisitos que son bastantes, puede cotizar esos cuidados pero no cobrar. Es el único beneficio que pueden tener dentro de eso. Si son de edades pues más maduras y todo esto, se quedan sin nada, se quedan sin un objetivo en la vida que al final es el del cuidar y si al final un sustento económico porque no han podido trabajar a lo largo de sus vidas y reincorporarse al mercado laboral a estas alturas también es muy complicado. También todo el tema de pues la carga mental, el estrés que sufren y que esto no se tenga en cuenta, que al final el desgaste físico, el desgaste mental, la carga, el estrés que sufren día a día, la falta de apoyo, que únicamente pues esté dirigido el tema del cuidado a la mujer, que sea la principal sostenedora de este sistema. La falta de reconocimiento que tiene a nivel social y jurídico estos cuidados, que yo creo que sigue perpetuando la desigualdad de género y también un poco el tema de la soledad. Sí, porque muchas veces sufrir ese rechazo, esa falta de apoyo por los propios sistemas también, muchas veces el tema de la discriminación que existe un poco al respecto, que muchas veces tampoco son consideradas como buenas figuras para cuidar cuando pueden ser cuidadoras y también muchas veces pues sufren esa discriminación de manera estructural o de las propias personas del entorno, de ese rechazo, falta de apoyo en el cuidado, es cierto. Muchas veces también más con el tema de que pueden haber otras personas dependientes que al final pues no están relacionadas o no quieren estar relacionadas con el tema LGTBI. Muchas veces pues dentro de esos propios centros o esas propias residencias sufren ese tipo de maltrato por parte de las otras personas y al final se muestran tal y como son. Y es verdad que los sistemas tienen que trabajar un poco en eso, en que al final hay que aceptar la diversidad, sea en el entorno que sea, sobre todo desde pequeños ir trabajando eso para que luego cuando estamos en la etapa adulta, pues vayamos aceptando este tipo de cosas, pero sobre todo en el tema de trabajar en las personas mayores. Es verdad que muchas han ido aceptando poco a poco esta situación, pero hay muchas otras que no, y al final estar ella en una situación de dependencia y todavía también tener que sufrir este tipo de violencia por parte de las otras personas al no aceptar tu condición, tu orientación sexual, es bastante complejo y creo que el sistema eso no lo tiene contemplado todavía en este tipo de situaciones. Eso también es bastante preocupante no solo respecto a las personas LGTBI, sino en general, que muchas veces las formaciones en cuanto al tema de los cuidados es bastante simplista y bastante corta muchas veces y es un trabajo también muy desgastante para esas personas y muchas de ellas a veces caen en sistemas de cuidados bastante violentos que al final hemos visto mucho en televisión, en redes sociales, casos que han salido de maltrato bastante grande a las personas dependientes y creo que eso también es algo a mirar y a reestructurar un poco ese sistema de formación y de cuidados y que sean personas que realmente estén dispuestas a realizar ese tipo de
cuidados y que estén preparadas para ello, porque no es simplemente hacer un curso y entrar a trabajar y que sea una entrevista pues rápida de bueno, pues sabes cuidar y entras dentro, sino es cuidar a una persona todos los días, que es una persona dependiente, que hay que movilizarla, que hay que tener mucha paciencia y muchas veces los propios centros no tienen en cuenta eso al final. En cuanto al tema de las mujeres racializadas, yo creo que están muy sobre representadas en este tema del trabajo de los cuidados. No remunerados, sino simplemente, bueno, pues yo te ofrezco casa y comida porque sé que vienes desde fuera y que no tienes otra alternativa. Y en situaciones pues precarias a nivel económico, sin contratos, sin condiciones adecuadas. También un poco yo creo que debido al racismo estructural de lo que pensamos, de normalmente cuando ya tienes una persona mayor y en muchas familias se lo pueden permitir, el hecho de que otra persona cuide de ella, lo que piensan es en una persona extranjera, que dice, bueno, una persona extranjera que viene de fuera, que sé que va a cuidar de mi familiar y que puedo también tirar un poco por el tema de sus condiciones, que al final viene de otro país, que no tiene nada aquí y podemos sobreexplotarla básicamente. A ver, yo creo que al final uno de los principales retos es desconstruir el propio modelo tradicional que tenemos ahora mismo respecto al tema del cuidado, que al final se ha asignado como una tarea femenina y como algo familiar, no algo también colectivo en cuanto a la sociedad, que al final creo que es importante luchar por el tema de la corresponsabilidad, que esta deba ser asumida como una perspectiva colectiva, que sea algo que nos ayudemos entre todos, que al final no tienen que ser las personas cuidadoras las que sostengan el sistema, porque al final el hecho de que estas personas estén cuidando sin recibir nada a cambio hace que el sistema esté en pie. Si estas personas no estuvieran y no estuvieran cuidando a estas personas dependientes, el sistema se caería. Y esto tendría que incluir no solo a las mujeres, sino a los hombres, al propio Estado, al entorno laboral, en cuanto al tema de la conciliación familiar, que está mucho el tema de, bueno, pues tengo que cuidar a mis hijos y muchas veces, bueno, puede existir o no la conciliación laboral, pero en cuanto a temas también de personas dependientes es mucho más complejo el tema de la conciliación. Y también pues que colabore un poco toda la comunidad en cuanto al tema de los cuidados, que haya un mayor reconocimiento legal y económico de este cuidado, que es un trabajo de 24 horas. A nosotros nos pagan un salario por trabajar 8, 9 horas o lo que cada uno trabaje al mes, pero estas personas que cuidan 24 horas, porque las personas dependientes necesitan cuidados todo el día, no reciban nada a cambio, es bastante triste y es algo que hay que cambiar y luchar por ello. Más políticas públicas que apoyen al cuidado, más servicios de respiro, que hay bastante pocos, por ejemplo, en la isla de Tenerife, y con bastantes plazas limitadas que puedan acceder todas las personas cuidadoras, más centros de día, más servicios que trabajen en el tema de la autonomía con las propias personas dependientes, para que al final pues también esas propias personas no decaigan en una dependencia aún mayor, sino que se trabaje un poco, pues bueno, lo que se pueda ir continuando con ese tema de la autonomía y trabajar con la persona dependiente como tal. Creo que es también bastante importante que si al final una persona cuidadora se dedica al tema del cuidado, que hayan ayudas económicas que puedan sostenerlas durante ese tiempo del cuidado, que al final están haciendo un trabajo que sostiene el sistema. Más formación específica para esas propias personas que al final son autodidactas y han estado aprendiendo cómo cuidar a este tipo de personas que tienen muchas veces enfermedades complejas o una dependencia bastante grande, el tema de las movilizaciones, de primeros auxilios, de cómo cuidarlas en general. Eso lo han ido aprendiendo poco a poco. Es verdad que muchas asociaciones como las nuestras pues han intentado en sus proyectos incluir este tema del trabajo sociosanitario, el síndrome del cuidador, la higiene del sueño, cómo movilizar a una persona, el tema de primeros auxilios, de RCP o cómo actuar frente a una emergencia. Y ahí pues podemos ir un poco poniendo nuestro granito de arena para trabajar en ello al final. Y yo creo que también algo principal es el tema del maltrato institucional, sobre todo en las áreas como la dependencia, lo que hablábamos, de cada vez hay mayor burocratización y sobre todo el empobrecimiento de la atención, que al final muchas veces las personas que trabajan ahí, verdad que están limitadas, pero para esto el sistema tiene que saber que al final el sistema de dependencia tiene que atender a las personas que han solicitado valoraciones, que supuestamente son 6 meses en el que se resuelven y han pasado años y estas personas no tienen una valoración en condiciones después de muchos años. Y como comentábamos, pues se daba este tema de o que hay que tramitar la propia dependencia para la persona a la que cuida, llegando a esos puntos, o incluso que la persona dependiente fallezca y ahí es cuando llegue esa valoración.